¿Estás listo para embarcarte en un viaje único? Bienvenido a Ecuador, un país lleno de contrastes y maravillas, donde la diversidad natural y cultural se encuentra en cada esquina. Pero, ¿qué hace que este lugar sea tan especial? ¿Por qué las maravillas de Ecuador atraen a tantos aventureros y amantes de la naturaleza? Hoy descubriremos las respuestas. Al principio, podrías estar preguntándote, ¿qué es exactamente lo fascinante de Ecuador? Imagina estar en el corazón de uno de los países con mayor biodiversidad del mundo, donde selvas tropicales, volcanes activos e islas legendarias como Galápagos coexisten en perfecta armonía. Aquí, no solo encontrarás paisajes increíbles, sino que también vivirás experiencias inolvidables que solo Ecuador puede ofrecer. Y no te preocupes, si piensas que este es solo otro video de viajes, estás equivocado. Exploraremos curiosidades que nunca imaginaste, como el hecho de que Ecuador es uno de los mayores productores de cacao fino del mundo. ¿Sabías que el 80% de los mejores granos de cacao provienen de aquí? Y las sorpresas no terminan ahí. Las Islas Galápagos, por ejemplo, albergan animales tan únicos que el 20% de las especies solo existen allí. Fascinante, ¿verdad? Ahora, hablando de la economía, mientras que el turismo atrae a miles de personas al país, Ecuador también juega un papel fundamental en la producción global de petróleo y banano. En términos de exportación de banano, es simplemente el mayor del mundo, especialmente para Europa. Esto influye directamente en la economía local y global. ¿Y qué hay de la arquitectura? En Quito, la capital del país, encontrarás una de las ciudades coloniales mejor conservadas de América Latina, protegida por la UNESCO. Sus calles cuentan historias que se remontan al siglo XVI, con influencias indígenas y europeas que conviven de manera extraordinaria hasta hoy. Así que, si quieres saber más sobre lo que hace de Ecuador un destino tan imperdible, quédate con nosotros hasta el final. Te prometo que, al final de este video, no solo habrás conocido las maravillas de este lugar, sino que también descubrirás por qué Ecuador es el destino soñado de quienes buscan aventura, historia y conexión con la naturaleza. Nuestro primer destino es el deslumbrante Parque Nacional Cotopaxi, ubicado a unos 50 kilómetros al sur de Quito. Este parque está dominado por el imponente volcán Cotopaxi, que se eleva a 5.897 metros de altura. Considerado uno de los volcanes más icónicos y activos del mundo, el Cotopaxi tiene una belleza salvaje y, al mismo tiempo, misteriosa que atrae a aventureros de todas partes. Para los más valientes, escalar hasta la cima es un desafío épico, recompensado con una vista espectacular de las montañas de los Andes. Pero si prefieres una experiencia más tranquila, hay varios senderos alrededor del volcán, perfectos para caminatas con paisajes impresionantes. Los senderos permiten una inmersión total en la naturaleza local, con la posibilidad de avistar especies nativas, como el majestuoso cóndor andino, además de lagos de aguas cristalinas y vastos campos de páramo. Caminar por esta región es como estar en un escenario de otro mundo, con el paisaje andino cambiando a cada curva. Además del volcán, el Parque Nacional Cotopaxi es el hogar de una biodiversidad impresionante, albergando cientos de especies de plantas y animales únicos de la región. Y lo mejor es que este parque está a una corta distancia de la capital, Quito, lo que lo convierte en un destino perfecto para una escapada rápida y emocionante. Aquí, la naturaleza realmente se encuentra con la aventura. Ubicadas a unos 1000 kilómetros de la costa ecuatoriana, las Islas Galápagos son un destino imperdible para quienes buscan una verdadera inmersión en la naturaleza. Este archipiélago volcánico está compuesto por 21 islas principales y otras decenas de islotes más pequeños, cada uno con paisajes y ecosistemas únicos.
Las Galápagos ganaron fama mundial gracias a las investigaciones de Charles Darwin, que fueron cruciales para la formulación de la teoría de la evolución. Hoy, el lugar es un verdadero laboratorio viviente, donde científicos y turistas pueden observar de cerca la biodiversidad. Entre los habitantes más icónicos de las islas están las famosas tortugas gigantes, algunas con más de 100 años de vida, además de las iguanas marinas, que son las únicas en el mundo adaptadas para vivir tanto en la tierra como en el mar. Y por supuesto, los pinzones de Darwin, aves que ayudaron a moldear las ideas del naturalista sobre la adaptación de las especies, son una atracción aparte. Cada isla alberga diferentes variaciones de estas aves, demostrando de manera viviente la evolución en acción. Para los más aventureros, explorar los senderos de las Galápagos es una oportunidad para caminar por paisajes vírgenes, donde la naturaleza reina absoluta. Y si eso no es suficiente, las aguas alrededor de las islas ofrecen un espectáculo aún más impresionante. Bucear en las aguas cristalinas permite ver de cerca especies marinas únicas, como tiburones martillo, rayas y leones marinos jugando entre los arrecifes de coral. No cabe duda de que las Galápagos son uno de los mejores destinos para los amantes de la naturaleza en su forma más pura e intacta. La capital de Ecuador, Quito, es un verdadero viaje a la historia. Ubicada a más de 2.800 metros de altitud, Quito es la segunda capital más alta del mundo, y el aire fresco de las montañas complementa perfectamente su atmósfera colonial. El centro histórico de la ciudad fue declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1978, y caminando por sus calles, entiendes por qué. Con una arquitectura que mezcla influencias indígenas y españolas, Quito es un tesoro cultural. Entre los monumentos más impresionantes se encuentra la Basílica del Voto Nacional, una de las iglesias neogóticas más grandes de América. Sus torres ofrecen una vista espectacular de la ciudad, mientras que su detallada arquitectura encanta a quienes la visitan. Otro punto destacado es la Iglesia de la Compañía de Jesús, famosa por su interior cubierto de oro, que refleja la riqueza y el poder de la Iglesia Católica durante el período colonial. No se pueden olvidar las plazas centrales, como la Plaza Grande, rodeada de edificios históricos, incluido el Palacio Presidencial. Caminar por las estrechas calles de Quito es como viajar en el tiempo. Las casas coloridas, los balcones decorados y el sonido de las campanas de las iglesias crean una atmósfera única. La ciudad también es un excelente punto de partida para explorar los alrededores, como el volcán Pichincha, que vigila la ciudad desde las alturas. En Quito, cada esquina cuenta una historia que vale la pena descubrir. A solo 3 horas de Quito, encontramos una de las joyas naturales más impresionantes de Ecuador, la laguna de Quilotoa. Este lago de cráter volcánico, con aguas de un turquesa brillante, es el resultado de una erupción hace unos 800 años. La profundidad de sus aguas y los minerales presentes en ellas crean ese color vibrante que parece cambiar a medida que la luz del sol incide en la superficie. Es un escenario que parece sacado de una pintura. Para los amantes de la naturaleza, el sendero alrededor del cráter es una experiencia imperdible. La caminata ofrece vistas impresionantes a cada paso, con el lago abajo y las montañas andinas alrededor. Si te gustan los desafíos, puedes descender hasta la base del cráter, donde se encuentra el lago. El descenso es empinado, pero la recompensa es incomparable. Estar al borde del agua, rodeado de acantilados volcánicos y con el silencio de la naturaleza a tu alrededor. Además, para aquellos que prefieren no caminar de vuelta hasta la cima, es posible alquilar burros para facilitar la subida. Quilotoa también es parte de la famosa ruta Quilotoa Loop, que conecta varias pequeñas aldeas indígenas de la región.
Estas comunidades ofrecen una inmersión auténtica en la cultura local, permitiendo explorar mercados artesanales y conocer de cerca las costumbres andinas. Si te encanta descubrir nuevas culturas, curiosidades sorprendentes sobre países y ciudades de todo el mundo, y siempre estás en busca de la próxima historia que te dejará boquiabierto, entonces este canal es para ti. Dale me gusta, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros contenidos. Y si conoces a alguien que también ama explorar el mundo, compártelo con ellos. Vamos juntos a transformar cada video en una nueva aventura. Ubicada a los pies del majestuoso volcán Tungurahua, Baños de Agua Santa es un destino que agrada tanto a los aventureros como a aquellos en busca de descanso. La ciudad, conocida simplemente como Baños, está rodeada de montañas y cascadas, lo que la convierte en un verdadero paraíso natural. Si te gusta la adrenalina, te encantará explorar actividades como el rafting en los rápidos del río Pastaza o el canopy, cruzando cañones con paisajes impresionantes. Y para quienes prefieren mantener los pies en la tierra, los senderos ofrecen vistas espectaculares, pasando por exuberantes cascadas. Entre estas, el Pailón del Diablo es, sin duda, la más famosa. Con sus poderosas cascadas y una pasarela que lleva a los visitantes cerca de las caídas, la experiencia de estar allí es tanto impresionante como refrescante. No es de extrañar que esta sea una de las atracciones más visitadas de la región, siendo casi una parada obligatoria para quienes pasan por Baños. Después de un día lleno de aventuras, nada mejor que relajarse en las aguas termales de la ciudad, alimentadas por las aguas calentadas naturalmente por el volcán. Estas aguas son ricas en minerales y conocidas por sus propiedades terapéuticas, lo que hace de Baños el lugar perfecto para recargar energías. Sentir la combinación del calor de las aguas termales y la frescura de la brisa de las montañas es una experiencia que no querrás perderte. Con sus exuberantes selvas tropicales y volcanes activos, el Parque Nacional Sangay es un verdadero tesoro natural de Ecuador. Situado en el sureste del país, el parque cubre un área impresionante que va desde llanuras tropicales hasta las altas montañas andinas, albergando una de las mayores diversidades biológicas de Ecuador. Los senderos del parque son desafiantes, pero extremadamente gratificantes para los aventureros que buscan conectarse con la naturaleza. A medida que asciendes por los senderos, encontrarás vistas de glaciares resplandecientes y lagos alpinos escondidos, creando paisajes impresionantes. La vida silvestre en el Parque Nacional Sangay es igualmente espectacular. Entre las especies amenazadas que llaman al parque su hogar está el raro tapir de montaña, que puede avistarse en áreas más remotas, y el majestuoso cóndor andino, una de las aves rapaces más grandes del mundo. Ver un cóndor en pleno vuelo sobre las montañas es una experiencia única que captura la esencia salvaje e indomable de este parque. El Sangay también es conocido por sus volcanes activos, como el propio volcán Sangay, que ha estado en erupción continua durante siglos. Para los más aventureros, el parque ofrece la oportunidad de explorar áreas volcánicas y admirar de cerca estos gigantes naturales. Con tanta diversidad y paisajes impresionantes, el Parque Nacional Sangay es uno de los destinos más espectaculares para quienes buscan aventura y una inmersión total en la naturaleza ecuatoriana. Otavalo, una pequeña ciudad rodeada por las montañas de los Andes, es mundialmente famosa por su vibrante mercado indígena, uno de los más grandes y antiguos de América Latina. Los sábados, el corazón de la ciudad se transforma en un gran centro de comercio al aire libre, donde los artesanos locales exhiben sus creaciones únicas.
Este es el lugar perfecto para sumergirse en la rica herencia cultural de Ecuador y adquirir piezas auténticas directamente de los productores. Las telas coloridas son el gran atractivo. Ponchos, alfombras y cobijas hechas a mano, con patrones tradicionales, llenan el mercado de vibrantes colores. Estos productos no solo son hermosos, sino que también llevan siglos de historia y tradición indígena, especialmente de la comunidad Otavalo, famosa por su habilidad en el tejido. Además de las telas, encontrarás joyas hechas de plata y piedras semipreciosas, así como bolsas de cuero, sombreros de paja y una infinidad de objetos decorativos. El mercado de Otavalo no es solo un lugar para comprar, sino también una oportunidad de interacción cultural. Los artesanos siempre están dispuestos a compartir las historias detrás de sus creaciones, explicando los métodos de producción y el significado de los símbolos presentes en cada pieza. Si deseas llevarte a casa un recuerdo verdaderamente auténtico de Ecuador, o incluso aprender más sobre las tradiciones y la cultura de los pueblos indígenas, este mercado es una parada obligada en tu viaje por el país. Cuenca, ubicada en el sur de Ecuador, es una ciudad que exuda encanto e historia en cada esquina. Su centro histórico, listado como Patrimonio Mundial por la UNESCO, es un impresionante ejemplo de la arquitectura colonial española, con sus calles adoquinadas y antiguas casonas que parecen contar historias de siglos pasados. Caminar por Cuenca es como retroceder en el tiempo, con la serenidad de la ciudad contrastando con la grandiosidad de sus catedrales e iglesias. Entre los monumentos más icónicos de la ciudad está la imponente Catedral Nueva, también conocida como la Catedral de la Inmaculada Concepción, que domina el paisaje con sus famosas cúpulas azules, visibles desde varios puntos de la ciudad. Construida a finales del siglo XIX, la catedral impresiona tanto por su grandiosidad exterior como por los minuciosos detalles de su interior. No muy lejos, la antigua Catedral de Cuenca, o Catedral Vieja, es otro punto destacado, transformada en un museo que preserva la rica historia religiosa y cultural de la ciudad. Además de sus catedrales, Cuenca ofrece una atmósfera relajante, perfecta para paseos tranquilos por sus calles y plazas. La Plaza Calderón, rodeada de palmeras y flores, es el punto central de la ciudad y un excelente lugar para observar el día a día de los lugareños. Cuenca también es conocida por sus mercados de artesanías, donde es posible adquirir piezas auténticas, como los tradicionales sombreros de paja, conocidos mundialmente como Panamá, que en realidad tienen su origen en esta región. Ingapirca, ubicada en el sur de Ecuador, es el sitio arqueológico más grande e importante del país, una verdadera joya para los amantes de la historia y la arqueología. Este complejo ancestral es un fascinante ejemplo de la fusión entre las culturas cañari e inca, dos civilizaciones que coexistieron e influyeron profundamente en la región. Los cañaris, que habitaban el área antes de la llegada de los incas, dejaron un legado arquitectónico único que fue posteriormente adaptado y ampliado por los incas, resultando en lo que vemos hoy en Ingapirca. El gran atractivo del complejo es el Templo del Sol, una estructura semicircular construida con bloques de piedra perfectamente encajados, una característica impresionante de la ingeniería inca. El templo se utilizaba no solo para ceremonias religiosas, sino también para observaciones astronómicas. Su ubicación y diseño permitían a los antiguos habitantes monitorear el movimiento del Sol y organizar sus calendarios agrícolas de acuerdo con las estaciones del año, una prueba del avanzado conocimiento astronómico de los incas. Además del Templo del Sol, el complejo de Ingapirca ofrece a los visitantes la oportunidad de explorar un laberinto de ruinas que incluye antiguos depósitos de granos, casas y canales de irrigación, todos construidos con la precisión característica de los incas. Caminar por estas ruinas es como retroceder en el tiempo, permitiendo imaginar cómo era la vida en estas tierras hace cientos de años.
Ingapirka está rodeada por un impresionante paisaje de montañas y valles, lo que hace que la visita sea aún más inolvidable, ofreciendo una profunda visión de la historia antigua de Ecuador y de sus primeros habitantes. Mindo, una pequeña ciudad ubicada a unas 2 horas de Quito, está rodeada por el exuberante bosque nublado de los Andes ecuatorianos, un verdadero paraíso para los amantes de la naturaleza. Conocida por su rica biodiversidad, Mindo es especialmente famosa entre los observadores de aves. Con más de 400 especies de aves, incluidos los vibrantes colibríes y el raro gallo de la peña andino, la ciudad atrae a observadores de aves de todo el mundo que vienen en busca de avistamientos únicos. Las mañanas en Mindo son ideales para explorar senderos y dejarse encantar por los cantos de las aves que resuenan en el bosque. Pero Mindo no es solo sobre aves. La región ofrece una variedad de actividades al aire libre para aventureros de todo tipo. Si buscas adrenalina, el canopy es una de las actividades más populares. Deslizarte en tirolesas que atraviesan la cima de los árboles ofrece una vista panorámica del bosque nublado, una experiencia que combina la emoción de la altura con la inmersión en la naturaleza. Otra actividad imperdible es el tubing, donde desciendes el río en grandes flotadores, enfrentando suaves rápidos mientras estás rodeado por el paisaje verde. Para quienes prefieren algo más tranquilo, hay senderos que llevan a cascadas escondidas, perfectas para un refrescante chapuzón o simplemente para relajarse al sonido del agua que cae. Mindo es, sin duda, un destino versátil, que combina aventura y tranquilidad en un entorno natural espectacular, siendo un refugio para aquellos que desean desconectarse del bullicio urbano y conectarse con la naturaleza. En el corazón de Guayaquil, el bullicioso centro urbano da lugar a un refugio tranquilo y curioso, el Parque Seminario, más conocido como el Parque de las Iguanas. Este espacio verde, ubicado frente a la Catedral Metropolitana, ganó fama por las iguanas verdes que deambulan libremente por el lugar. No es raro ver a estas criaturas relajándose al sol, trepando árboles o incluso caminando por el césped, completamente a gusto junto a los visitantes. Sin duda, son la principal atracción del parque y ofrecen un espectáculo inusual y encantador. Tanto los turistas como los lugareños se sienten atraídos por la peculiaridad del Parque de las Iguanas, donde la fauna urbana convive de manera armoniosa con la rutina agitada de la ciudad. Las iguanas, algunas de hasta 1,5 metros de largo, parecen casi indiferentes a la presencia humana, lo que permite a los visitantes acercarse y tomar fotos de estas criaturas únicas. Para los más curiosos, el parque también ofrece placas informativas sobre las iguanas, explicando más sobre sus hábitos y la importancia de su preservación. Además de las iguanas, el Parque Seminario es un lugar agradable para un paseo, con fuentes, bancos sombreados y una variedad de árboles que crean un ambiente fresco y acogedor en medio del calor de Guayaquil. El parque es un excelente punto de partida para explorar el centro histórico de la ciudad y una parada obligatoria para quienes desean experimentar el lado más tranquilo y peculiar de Guayaquil. La Isla de la Plata, a menudo llamada Mini Galápagos, es un paraíso para los amantes de la vida silvestre y la naturaleza, ubicada frente a la costa de Puerto López, en Ecuador. A pesar de su tamaño modesto, la isla es rica en biodiversidad, tanto marina como terrestre, convirtiéndose en una excelente alternativa para quienes desean explorar la fauna única de las Galápagos, pero en una versión más accesible. La Plata es famosa por sus colonias de aves marinas, especialmente el icónico piquero de patas azules, cuyas patas de un azul vibrante son todo un espectáculo durante la temporada de apareamiento. Además de las aves, otro gran atractivo de la isla es la observación de ballenas. Entre los meses de junio y septiembre,
las ballenas jorobadas migran a las aguas ecuatorianas para aparearse y dar a luz. Los visitantes pueden embarcarse en excursiones en barco desde Puerto López y tener la oportunidad de ver a estos gigantes del mar en acción, con sus saltos majestuosos y colas levantadas sobre las olas. Para los más aventureros, la isla ofrece senderos que recorren sus diversos ecosistemas, conduciendo a miradores con vistas panorámicas del océano. Las aguas alrededor de La Plata también son perfectas para el buceo y el snorkel, donde podrás observar mantarrayas, tortugas marinas e incluso pequeños tiburones que nadan entre los arrecifes de coral. Con tanta vida marina y paisajes impresionantes, la isla de La Plata es un destino imperdible para quienes visitan la costa ecuatoriana y quieren una experiencia cercana a la naturaleza en su forma más pura. Estos son solo algunos de los destinos increíbles que Ecuador tiene para ofrecer, pero el país es mucho más que una lista de lugares bonitos. Desde el majestuoso volcán Cotopaxi hasta la biodiversidad única de las Islas Galápagos, Ecuador es un verdadero tesoro de cultura local, curiosidades fascinantes y aventuras imperdibles. Para los amantes de la naturaleza, el Parque Nacional Sangay ofrece senderos desafiantes y la oportunidad de observar animales raros, mientras que la isla de La Plata trae la emoción de avistar ballenas y el famoso piquero de patas azules. Para quienes buscan relajarse, Baños de Agua Santa ofrece las aguas termales perfectas, con la imponente belleza del volcán Tungurahua como telón de fondo. Si te apasiona la historia y la arquitectura, ciudades como Quito y Cuenca son paradas obligatorias. Con sus centros históricos declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO, ambas ciudades están llenas de vida y de historias para contar. Las calles adoquinadas de Cuenca, sus imponentes catedrales y la arquitectura colonial de Quito son hitos del rico patrimonio de Ecuador. En contraste, la ciudad de Otavalo te invita a explorar su famoso mercado indígena, donde puedes adquirir productos auténticos y conocer de cerca la cultura local. Y, por supuesto, no podemos olvidar la gastronomía auténtica de Ecuador, que refleja la diversidad geográfica del país. Desde platos de mariscos frescos en la costa hasta las delicias andinas como el cuy y el maíz, cada región ofrece sabores únicos que enriquecen aún más la experiencia de explorar este fascinante país. Entonces, ¿cuál de estos destinos imperdibles te llamó más la atención? Ecuador es un país que ofrece un poco de todo: aventura, historia, cultura y paisajes impresionantes. Deja tu comentario abajo y comparte tus ideas. No te olvides de suscribirte al canal para seguir descubriendo más curiosidades fascinantes y consejos de turismo en Ecuador y en otros lugares increíbles del mundo.